Ya fue Manuel. Bueno, que regrese Manuel. ¿Cómo cerramos? ¿Cómo concluimos este tema que tú llamas, Epigmenio, la infamia como estrategia? Yo quisiera simplemente insistir en que no se tratan de hechos aislados. No es, publica esto, Xóchitl sale con esto, en las redes se pone esto. Es una estrategia. Todo está hilvanado. Y están asignados los papeles. El propósito es cambiar el equilibrio electoral. Y el cambio de ese equilibrio electoral parte de los mismos principios del 2006. Generar en la población un clima de miedo y despertar el odio de aquellos que tienen miedo a que no es quien puede la hacerles daño. Miedo-odio, Epigmenio, no es natural. Aquí habría que traer un es psicólogo absolutamente social. ¿Sabes qué? Hay muchos psicólogos. Hay un hombre Hillman que escribe un libro que se llama Ese amor terrible por la guerra y describe precisamente esta relación entre el miedo y el odio, que es lo que hicieron los nazis. Alimentar el miedo a los judíos como causantes de la catástrofe. Los nazis hace un siglo. Yo estuve leyendo ¿has leído a Byung-Chul Han? No lo he leído, Verónica sí me lo ha comentado. Te diría exactamente lo contrario. Y son lecturas de tipos que están produciendo conocimiento, han producido conocimiento en los últimos 10 años. Sí. Porque remitirnos... Entiendo la historia, las enseñanzas de la historia, pero remitirnos a los nazis. Perdón, hay todavía... A los nazis. Hay estudios de nuestros días que analizan ese fenómeno. Por ejemplo, hay un libro, se me escapa el nombre del autor, pero es el más... de difusión, comunicación como válidas hoy, cuando el mundo es, nada más en términos de comunicación, radicalmente distinto. Porque el fenómeno, acuérdate cómo llegó Hitler al poder, me acuerdo por los votos de los alemanes. ¿Cómo llegó Hitler al poder? Por el miedo, la frustración y el odio exacerbados. En la universidad haber leído un libro, no sé si era de Humberto Eco, de alguno de los estudios de la comunicación de la época, y venía una frase: si Hitler hubiera... si la televisión hubiera existido en los tiempos de Hitler jamás habría llegado al poder y jamás habría hecho lo que hizo. Era un razonamiento, te estoy hablando de los años 70, de un teórico de los 70. Estamos casi llegando a los 30. Hay un filósofo de nuestros días que acaba de escribir, que escribió un libro que se llama ¿Por qué los alemanes? ¿Por qué los judíos? Sí. Y explica un fenómeno que es profundísimo. Resulta que que en la génesis del antisemitismo está la envidia. La envidia exacerbada por los medios de comunicación con respecto a los judíos, que por distintas circunstancias, por ser víctimas de pogromos y todo eso, habían llegado a Alemania y se veían forzados a ser mejores. Sí. Entonces, los medios de comunicación era básicamente la prensa escrita y un poco la radio. La radio y el cine. Leni Riefenstahl. El cine y los instrumentos diseñados. Hay otro libro que se llama Consenso y Coerción en el Tercer Reich. Creo que lo leía. Y hay otro que se llama Aquellos hombres grises, del que hace una cita extensa Jorge Volpi en una novela muy cortita. Y narra cómo hombres... profesionistas liberales, doctores, licenciados, gente que no tenía una afiliación así, termina siendo parte de los batallones. La banalidad del mal, la Najarente y demás, pero ya nos cambiamos de estación, ya estamos en otra estación. Todo eso tiene que ver con esto. De libros. Tiene que ver con esto. Detrás de toda esta estrategia de la infamia y la vileza, de lo que se trata es de caracterizar al adversario político como el enemigo que destruye al país, te roba tu propiedad, te quita todo y además ahora está ligado con el crimen organizado. Y a ese enemigo, que es el judío en los tiempos de los nazis, a ese enemigo se le deshumaniza, se le quita todo el perfil humano para poder destruirlo
Esa es la estrategia. Tú dices, te vas atrás. Los que se van atrás son ellos. Esto se inspira en la vieja podemos tener contrainsurgencia. ejemplos más actuales de análisis, Te digo, más con 2006. redes sociales, con Facebook. No, hombre, 2006. no. 2006 fue una elección sin redes sociales, la última. Bueno, te invito a que leas mi columna, invito a la gente que la lean y que vean la estrategia, porque ahí defino quién está detrás de esto. Hay un sector de hombres o mujeres de mucho dinero. Está la DEA y agencias de los gobiernos norteamericanos que quieren estar, y están el PRI y el PAN, están ahí. Pues sí, pero sigo no la traza, hay nada que documente que son ellos los que sigo están la ahí. traza de los hechos. Sí, ¿Qué pero dice no hay ProPública? documentos. ¿Quién nos dio la información? La DEA. ¿Quién lo dice? Es un trabajo. Es un trabajo es que un da reportaje, pauta es una al nota. que es un trabajo con el que se desata toda esta campaña. Y a la cual se sube la presencia de la República, para mí, de manera Para sorprendente, denunciarlo. ¿no? Para denunciarlo. Déjeme preguntárselo, refrazárselo. ¿No se equivocó la presidencia? Es que yo creo que se equivoca la presidencia. Está bien que lo denuncie, como usted dice, pero ¿no se equivoca la presidencia al haberlo hecho como lo hizo? No, yo creo que Le da volumen. lo mete a la discusión pública desde otro ángulo, porque si no los deja solos, no les puede ceder el terreno. Yo me meto también, porque no puedo permitir que esto siga así sin denuncia. Tengo que decir, es la vileza, es una estrategia, es el 2006 reeditado. Ahora, ¿cómo conecta eso con el PRI y el PAN? Yo te decía, el PRI y el PAN están hablando de las reformas, están hablando de otras cosas, están hablando del agua. Hay dos caras. Una cosa es lo que hacen el PRI y el PAN públicamente y otra cosa es lo que alientan. Esto los beneficia a ellos. El PRI y el PAN tienen una herramienta de guerra sucia electoral que está operando y está detrás de todo. ¿Tú la ves en las redes sociales? La veo en las redes sociales. Yo no la veo en otro lado. La veo en la prensa. Yo la veo ¿En qué escalonada. ¿En qué prensa? Mucha prensa. ¿En qué prensa? ¿En qué prensa? Ay, sí. No, a ver, vámonos. ¿En el Reforma? Bueno, ¿Pero en el Reforma en qué? ¿En las portadas? en el Reforma, en en el Universal, en el Financiero, ¿en las columnas de opinión de Son mucha columnas gente de opinión que reproducen las mismas especies y que se suman. Analizan con las categorías y los criterios que han analizado todas sus carreras largas. Decir que eso es una campaña, híjoles. Es muy difícil. Yo leo a Pablo Iriart y Pablo Iriart, saludos a Pablo, es esencialmente el mismo análisis que ha hecho esencialmente desde que lo empecé a leer hace muchos años. Pues sí. Sí. Pues sí. Yo leo a Sergio Sarmiento y es más o menos el análisis que ha hecho. Se suman a toda esta línea y la reproducen y la multiplican y después eso la retoman las redes de bots. Hay una articulación, insisto, esta es una campaña. Aquí no hay gratuidad, aquí hay mucho dinero invertido. Colocar etiquetas en Twitter con tantos millones de mensajes implica una inversión. ¿Hay un vacío regulatorio que se aprovecha? Sí, hay un vacío regulatorio. ¿Quién invierte ese dinero? ¿Quiénes son los grandes capitales de Nuevo León? Separo ahí, digo, ¿quién invierte ese dinero? Pongamos los nombres. Hay un grupo oligárquico. Además del demoníaco Claudio X González, ¿quién? Demoníaco porque lo demonizan ustedes, pero ¿quién? Considero que hay un grupo oligárquico, considero que puede haber son intereses el Consejo de extranjeros. Negocios? ¿Quién? ¿El señor Azcárraga, el señor Slim, el señor Tricio, el señor Fernández, el señor Salinas Pliego? ¿Quién es? Espérame el señor Ancira. ¿Quién es? No lo sé, ¿Quiénes son? pero hay un grupo, un sector de hombres de negocio muy agraviados por lo que sucede en este país y por el triunfo de López Obrador y que son sus enemigos. No son Slim. No son Slim, no son los empresarios más prominentes. Entonces, ¿quiénes son? Quienes tenían negocios sucios. ¿Quién? ¿Pero quiénes son? Es que no los conozco, perdón, no los conozco. Bueno, yo no tengo operan en la oscuridad. Pero tú dices que yo digo, esos oligarcas van a tirar su dinero. Y se demostró que en el 2006 había grupos de hombres de negocios metidos. Aquí se va a demostrar, aquí se va a saber quién está operando.
Aquí se va a saber porque nada se oculta. Yo lo que digo es que están tirando su dinero a la basura. Ya se supo que agentes de la DEA, exagentes de la DEA, están metidos en la filtración. Sí están operando. Siempre han estado. Siempre han estado. Bueno, pero no trivialices. No trivializo. Y ese tema, perdón, en ese tema tú no me digas a mí que trivializo. Pues sí. Tú no me digas a mí que trivializo en ese tema que lo he trabajado. Los agentes de la DEA. Siempre han estado. Siempre han estado. Siempre lo han hecho. Siempre lo han hecho. En campaña electoral. 1997, marzo. ¿Y está bien? Reportaje. ¿Y entonces nos callamos? No, ¿tú lo cuestionaste en el 97? ¿Sí? No, tú no lo cuestionaste. Los reportajes sobre Manlio Fabio Beltrones y Jorge Carrillo Lea, sin fuentes, casi una calca de los que acaban de publicar. ¿Tú los cuestionaste en el 97? No me acuerdo. Yo no estaba en México. Bueno, entonces yo no estaba en México. Estabas en otras cosas. Yo estaba. Entonces no me digas en ese tema que yo trivializo. No, en ese no. No, a ver, Ciro. Te digo puntualmente, te digo que trivializas, sí. Que te digo, la DEA está metida, siempre ha estado, lo repito y sin trivializar. Y que nos callamos porque hoy se metió, hay que volver a decirlo. Sí. Así como lo hiciste en 1997. Yo te podría decir, con ese método de análisis que usas, en el 97 te callaste. Pues no, en el 97 tú hacías otras cosas. La vida es algo más que leer un reportaje que sale en el New York Times, incluida la vida periodística. A ver, no es un reportaje, estoy hablando de una cosa muy concreta, insisto. Hay una campaña articulada que parte de insidias publicadas en la prensa, multiplicadas por líderes de opinión, bajadas por dirigentes políticos, convertidas en etiquetas en las redes sociales, multiplicadas por mensajes que llegan a tu teléfono, por correos electrónicos. Ese aparato propagandístico que está en marcha se llama guerra sucia. Hay expertos en guerra sucia electoral. Y esta guerra sucia electoral sostengo que descansa en la infamia y la calumnia y la vileza.